estamos de regreso para otra parte de estas pláticas, ahora con el tema la iglesia que Cristo fundó y también cuál es la iglesia que Cristo no fundó. Vamos a tener todavía la oportunidad aquí de tener con nosotros al ingeniero Jesús Hernández. Nos da mucho gusto, viene desde Puebla. Don Jesús, quisiera que usted nos fuera iniciando en el tema. ¿Por qué diría usted que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. No es sencillo responder, no se puede responder en dos patadas. Yo diría dos motivos principales, ambos discutibles, están de por medio, ¿no? En esta discusión. Un punto para mí muy importante es la existencia de la jerarquía y de la doctrina católicas hasta la época de nuestro Señor y sus apóstoles. Ese es un pilar. Y el otro en el que me baso es que yo, la verdad, un factor importante que me hace abrazar y apreciar a la Iglesia Católica es los ejemplos que nos pone con sus santos. Muchos de esos ejemplos de pasión por Cristo, de entrega a Él, de fe, de perseverancia, son para mí muy inspiradores. Yo no me lo explico sin un factor sobrenatural de por medio. Básicamente claro. Estos dos razones. Bueno, vamos a empezar con el primero y después con esos santos como San Ambrosio, que aceptó la quema de sinagogas. Vamos a ver qué tan santos eran. Pero en realidad lo primero que me interesa platicarle o hablarle, usted habla de una permanencia de la Iglesia Católica y presencia en el tiempo de Jesucristo. Después es objetable si Cristo la puso o no la puso, pero que ya estaba en esa época. ¿Me puede dar algún verso bíblico que nos hable de la católica, apostólica y romana, que es su nombre completo, en el tiempo de Jesucristo? De hecho, con esos nombres no. Sí, Iglesia Católica, Apostólica, Romana, no. O sea, no se llamaba así. No se llamaba así. Era la Iglesia de Cristo, la Iglesia Cristiana le llamaban otros, la Iglesia del Señor. Se le daba varios Se supone nombres. Entonces que cambió después de nombre. De nombre, no de esencia, no claro. De contenido. No, entonces una empresa que cambia de nombre tiene un nuevo inicio. Pero bueno, vamos a ver en el tiempo de Jesucristo. Usted hablaba vamos a ir directo al grano, del apóstol Pedro. Vamos a hablar del apóstol Pedro y yo quiero mostrarle un texto en Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino un Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Encontramos que un apóstol llamado Pedro está en aquel inicio donde Cristo dice: voy a edificar mi iglesia. Eso estamos de acuerdo. Él y los otros. Sí, claro, porque para nosotros no hay primado, todos son iguales, y eso es objetable de parte suya, pero todos tenían una autoridad. Lo segundo es, nos habla la Escritura que el apóstol Pedro habla de su muerte. O sea, llega al fin de sus días. El apóstol Pedro, objetable de que en Roma, pero bueno. Por esto, yo no dejaré, esta segunda de Pedro 1:12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estamos encontrando un apóstol Pedro que se despide y no les está mencionando a un sucesor, sino iba a dejar unos escritos que iban a servir para que recordaran todo lo que él había enseñado. Y luego les aclara también que él había estado presente cuando una voz del cielo habló, porque él no había visto las cosas como fábulas, sino él fue testigo ocular de las cosas, y que al partir
pues iba a quedar la escritura, porque la profecía no es traída por voluntad humana, sino el Espíritu Santo. Ese apóstol Pedro que deja ese escrito, la Iglesia Católica, para darle continuidad, se ha puesto a un personaje pegado a él. O sea, muere y entra un personaje. No se llamaban papas, fue hasta el siglo VII que empiezan a darse el título de papas, pero como un líder. Y le preguntaba yo, y creo que no se acuerda, ¿sí se acuerda cuál fue el primero? El primero, el sucesor de Pedro. Lino. Entonces entra Lino en los años 67, 68, por ahí dicen los escritores, otro en 64, pero ahí entra Lino. Y aquí entra una primera pregunta o curiosidad. Primeramente, Pedro no dijo voy a tener un sucesor, ni usted me puede hallar una Biblia que diga los apóstoles van a tener sucesores. Eso no está bíblicamente. Pero mi incredulidad en este asunto es que estaban vivos otros apóstoles, y el principal de ellos que voy a tomar en cuenta es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan no estaba de adorno. El apóstol Juan, lo mínimo que podemos creer es que era un adorno, porque el apóstol Juan nos dice: yo he escrito a la iglesia, y estamos hablando en el año 102. Sí, mucho, sí. Él fue el último, y lo último que escribió fue el Apocalipsis en el 98 y por ahí en el 102. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estoy hablando en el periodo de 4 papas. Hay un apóstol que no está diciendo le voy a escribir al papa para que me ayude. Es más, habiendo estado él en una cárcel en Patmos, no pide ayuda a nadie, sino con toda autoridad él está reclamando de que él mandaba hermanos y que no se los quería recibir Diótrefes, y él no estaba de secundario, él era el que reclinó su cabeza en Cristo, y era un apóstol que estuvo con Cristo. ¿Cómo me va a poder comparar un apóstol con un obispo de Roma? Bien, Lino evidentemente tampoco era cualquier personaje, no era un... ¿Quién era? A ver, platíquenos Lino. Lino fue discípulo, me parece, que de Lucas, no estoy seguro, la verdad no estoy seguro. Porque Lucas no fue apóstol. Yo su vida, la vida de Lino no la conozco. Hay algo bien interesante en él que realmente el apóstol Pablo debería haber conocido. El apóstol Pablo también tengo su despedida, y también dice que iban a entrar lobos rapaces, y también dice que iba a entrar la apostasía cuando él se fuera. No dijo va a venir un sucesor. Pero el apóstol Pablo aclara otra cosa, que él estuvo enseñando y por las casas y todo antes de que viniera ese momento. A Lino se le adjudica que él fue el que enseñó a las mujeres a cubrirse la cabeza. Y cosa curiosa, en 1 Corintios 11 fue el apóstol Pablo el que lo enseñó. Qué sorpresa se llevaría el apóstol, que resulta que el primer papa fue el que enseñó lo que él ya había enseñado en el Evangelio. A mí me sale ese personaje Lino completamente desentonado a la realidad que estaban viviendo en esos días, como para aparecer alguien con interrogación de entrada y de salida, y luego llamarse Lino, luego Cleto o Anacleto, porque le tenían su... Clemente, pero ¿quién fue primero, Clemente o Cleto? Y luego después Cleto, Anacleto. Y entonces llegamos a 4 de ellos para poder llegar a la época en que ya fallece el apóstol Juan. 4 papas viviendo sin ninguna comunicación con Juan, sin ninguna carta a Juan. Sin ninguna que registre la Biblia, hay que aclararlo. Nada más que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces estamos encontrando que lo que sí nos registra es que Juan estaba vigente como líder grande de la iglesia, porque él está mandando, él está dirigiendo, y no puede ser supeditado a unos personajes que alguien que estudió con Lucas, que Lucas ni siquiera fue apóstol, anduvo acompañando al apóstol Pablo, porque lo más que llegó a ser pues un evangelista y escribió los evangelios. De acuerdo, pero yo plantearía una interrogante a manera de respuesta. Yo preguntaría entonces, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
de estos, dos de ellos, escritos por Marcos y Lucas, no eran apóstoles, no estaban con Cristo. Yo diría, ¿por qué no? Porque quedan supeditados a Felipe, a Tomás, a Bartolomé. ¿Por qué en el caso de ellos no hay esta idea de que quedarían supeditados? Porque yo diría, se me hace más lógico que los que estuvieron y caminaron con Cristo escribían los evangelios. No realmente. Lucas era un escritor, era un historiador, y lo prueba también en los Hechos de los Apóstoles. Y él dice que con diligencia estuvo con los que fueron ministros de la palabra, aprendiendo las cosas para poder ponerlas en orden. Y le llama Teófilo. O sea, una fuente al Hijo de Dios, secundaria, no primaria, como sería Bartolomé, Felipe, los que mencioné. Es realmente directa fuente porque él la recibe de los que la tenían para escribirla. Ninguno de ellos iba a escribirlo de su propia idea. Estaban escribiendo el Evangelio de Jesucristo, visto desde 4 ángulos. Pero lo que quiero decir, ¿usted cree que el apóstol es igual a un obispo? En autoridad, sí. Si son pastores cristianos, sí. O sea, un obispo y un apóstol tienen la misma autoridad. La misma autoridad como personas de la iglesia, sí. En cuanto a la misma autoridad, en cuanto a conocer hechos directamente, no estamos hablando de testigos. De autoridad. Que hubo 500 que estuvieron de testigos, ¿no? ¿De autoridad? Yo estoy hablando, la autoridad que Cristo le dio a un apóstol es la misma que la que un apóstol le da a un obispo. Sí. Al mismo nivel, la misma orden. Sí, o sea, los 12 apóstoles, sin contar a Judas, que ya era conocido para eso, los 12 apóstoles, vamos a decir Pedro, su autoridad de Pedro, de atar y de desatar y todo, ¿es la autoridad que cualquiera puede tener? Cualquier pastor autorizado de la iglesia, sí. O sea que ahorita realmente el Papa es un adorno, porque cualquier obispo tiene la misma autoridad que él tiene. No tiene más autoridad. No tiene la misma función que el Papa. No, pero la autoridad. La autoridad depende. En el caso, aplicación de autoridad para ciertas cosas. El Papa tiene función, tiene unas funciones, los obispos tienen otras funciones. Ahora, en cuanto a contradecir al Papa directamente, no, el Papa tiene una autoridad principal. En ese caso, si hubiera de contradecir, ¿un apóstol o un obispo? No, si se contradicen un apóstol y un obispo, cosa que yo no... Sí lo hay en la Biblia y corrige a los obispos y todo. Los pone en Creta a corregir a lo deficiente, a los que andaban mal, y a los obispos los corrige y todo. A Diótrefes. Sí, mi punto es el siguiente. Si es una diferente autoridad, el día que murió el último de los apóstoles, quedó en cierta manera manca la iglesia. Bravo, bravo. Ha llegado usted a una buena conclusión. Ha entrado la apostasía. Eso sería. ¿No? Yo lo que sostengo es que no termina esa autoridad dada a la iglesia y a los apóstoles. Si hubiera terminado, la iglesia hubiera quedado coja. No hubiera quedado. Hubiera sido escondida. Nos dice el apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo en sus palabras, vamos a ver un poquito más adelante. Nadie os engañe de ninguna manera. Estoy hablando segunda de Tesalonicenses 2:3. Porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él se ha quitado del medio. Cuando el apóstol Pablo fuera quitado del medio porque llegó su hora, entonces la apostasía iba a entrar. Y se vino esa apostasía con doctrinas, con autoridades erróneas, poniendo a quien no era. Yo creo que le debían de poner al primer papa no Lino, debían de poner Diótrefes, porque realmente estaba ya en un lugar que no le correspondía, y mucho menos viviendo un apóstol, que el mismo Señor pasando la noche orando los escogió, y llamó a los que Él quiso, y les llamó apóstoles, y les dio autoridad sobre todas las cosas, y que ahora me quiera usted decir que Lino tenía la misma autoridad que el apóstol San Juan. Como que no se está oyendo claro eso, ¿eh? No. Lo que... Bueno, es que si la autoridad de los apóstoles terminaba con su muerte, terminaba la iglesia,
¿Y cuál sería el objetivo entonces de instituirla? Si el objetivo de Cristo es que las puertas del Hades, como lo dice en Mateo, no prevalezcan contra su iglesia, una apostasía, pues ya falló la promesa. Bueno, el apóstol Pablo la está hablando y no falló el apóstol Pablo. Y no falló la promesa de Cristo. Claro que no, nada más que la iglesia iba a ser escondida por unos tiempos y luego ser manifestada. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia iba a ser escondida? No que iba a haber apostasía, sino que la iglesia dentro de esa apostasía iba a estar escondida, sí, y que algún día resurgiría. Sí. Porque esa idea es la que la tuvo Lutero, la tuvo Charles Taze Russell, la tuvo Joseph Smith. No, Lutero siempre fue hijo de la Iglesia Católica y hasta nada más en su matrimonio que se casó con Ana. Unos insultos al Papa que les dicen de cualquier católico. Yo pues lo pongo claro, entre comillas, porque... claro, porque él estuvo en desacuerdo, principalmente con lo que se cobraba para hacer la Basílica de San Pedro, y hubo ciertas cosas que pues él dijo esto está mal, y lo del celibato que se le hacía a él, o porque quería casarse. Un católico muy anticatólico. Entonces... ¿Sí? Bueno, un católico que ya no estaba de acuerdo, y por eso ahora se llaman luteranos, no se llaman católicos. Exacto. Porque ya no estuvo de acuerdo con lo que hacía la Iglesia Católica. Nos dice aquí, estamos hablando en Apocalipsis 12, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaba el dragón y sus ángeles, digo. Pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la gran serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido. Bueno, vamos un poquito adelante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz el varón, a la iglesia, que es la que da a luz a Cristo, no persiguió a María. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente del desierto a un lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esa mujer, que es la iglesia, iba a ser perseguida, y el Señor la rescata y la pone al cubierto por un tiempo y medio tiempo. Después de eso, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río podredumbre, pues era del diablo, y son las enseñanzas que inundaron la tierra y que la recibieron con gusto. Y unos que el sábado, y otros que esto, y otros que el otro, y vinieron doctrina, adorar ángeles, adorar ídolos, el celibato y todas las doctrinas que entraron que no estaban en la escritura. Y de ahí dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la segunda parte, la parte que se llama la restauración, donde en medio queda una apostasía. Usted me dice que la iglesia de Cristo es la que estuvo en las edades oscuras que se llaman Dark Ages, en las que se llaman las épocas de tinieblas completas. Yo soy de los que no le dan ese calificativo a esa era. No, pues todo el mundo se lo da, porque así era tanto el escurantismo en que se vivía, no solo la Inquisición, sino era la forma feudal en que vivían los sacerdotes, era la forma en que se sobrellevaban, su forma de vivir era completamente... nada más vea la vida de los Borgias, vea todo eso y llega a una conclusión de que era un degeneramiento completo. Y dice que dentro de una iglesia, y sí es cierto, yo le reconozco que esa es la Iglesia Católica, yo se lo concedo, que en esa época de la apostasía se sentó uno en el trono para que se hincaran delante de él y lo arrodillaran y le besaran los pies y le dijeran: pues tú eres nuestro Dios. Lo que podemos notar es que, bueno, si nos vamos a hablar de la Edad Media, nos meteríamos a temas históricos. Esta Edad Media fue también la edad en que la Iglesia funda las universidades. Es la edad en la que surge San Francisco con su orden de predicadores, Santo Domingo de Guzmán, la orden de los dominicos, por ejemplo, estableciendo ciertas bases de la razón humana para comprender los misterios de la fe. Es una edad... Conoce usted muy poca historia. Conoce usted muy poca historia para querer comparar universidades con el gran destrozo y tragedia que vivió la humanidad
en esa época en el mundo. Y cuando llega la disque conquista México, lo mismo lo sufre México, y hubo muertes hasta aventar para arriba, y hubo esclavitud hasta que se cansaron, y hubo dominio hasta la fuerza, y hubo una predicación no de evangelio de amor y de paz, sino de látigo y de muerte, con hierro, estarlos marcando. El tema del que también hay mucho que decir. Yo ya le mencioné alguna vez a Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antonio Montesinos, la gran defensa que hacen de los indios. Yo creo que más que fijamos en hechos históricos, porque a ver, hay que tomar la moneda de las dos caras. Las obras de caridad de la iglesia, las obras educativas de la iglesia. La iglesia nunca ha sacado un centavo de su bolsa, siempre pide a otros para dar. De lo que ella tiene acumulado, de lo que ella cobra, de lo que ella hace, de sus tesoros, ahí están guardados y no se sacan, y pudriéndose, porque realmente son tesoros incalculables los que hay ahí, excepción de los que ha tenido que sacar por los abusos. No hay una salida de dinero, hay pura entrada. Bueno, yo insisto, San Juan Bosco, educando niños pobres. Sí. San Vicente de Paúl y sus hospitales para pobres, con Santa Luisa Marilac, hospitales sí, para la madre de Calcuta, recursos. que a final de cuentas, pues solo los ricos pudieron estar con ella. Pero vamos el Papa ha dado donaciones también incluso para víctimas de terremotos, de catástrofes. Le voy a decir, hay mucho en eso. Le voy a decir que en realidad hasta ahorita nunca ha hecho eso. Discúlpeme, porque yo le pediría datos sólidos y cifras de él. De lo personal. Yo igual pediría tenemos. cifras de las riquezas incalculables, de qué consisten, de dónde están, porque muchas veces se habla de ellas como algo sabido, pero así, no sé, yo me quiero imaginar una bóveda llena de tesoros, y el Papa, no sé, refocilándose en sus riquezas. Usted eso no ni sabe, visto, no. Por eso digo, porque no conoce ni el Banco San Ambrosiano, ni conoce muchas cosas. Sí he oído del Banco Ambrosiano, y sé también de los movimientos y todo. Pero no nos vamos nos estamos yendo muy rápido fuera del tema, y nos vamos a volver al tema. Yo quiero saber cómo es posible que hubo 4 papas cuando vivía un apóstol verdadero puesto por Jesucristo. A mí me interesa ese punto. Sí, yo lo que sostengo es que se trata de puestos diferentes. Una cosa era ser apóstol de Jesucristo y otra cosa era ser el sucesor de Pedro. ¿Cuándo Cristo puso esos 2 diferentes puestos? Desde el momento en que existen los apóstoles y desde el momento en que deja de haberlos. Bueno, sus discípulos. Llega a ser en pero digo, pero estaban vivos. ¿Cómo es posible? Ustedes reconocen, por ejemplo, el apóstol Pablo allá en Tarragona tiene un monumento que hasta allá llegó en España. Sí. En Santiago de Compostela, otro apóstol Santiago. Allá en India, Tomás. Y así tienen repartidos que los apóstoles estuvieron trabajando. Pero cuando Pedro falla y todavía está vivo Juan, ¿cómo va a ser posible que el que tome el mando de la naciente iglesia cristiana, no católica, vaya a ser posible que no sea un apóstol y vaya a ser un papa? Que no se llamaba papa. Tenemos que regresarnos al punto anterior. ¿Cómo es posible que alguien que no fue apóstol escribiera evangelio? Ya mencionó usted que Lucas investigó. ¿Y Marcos? Sí, pero una cosa es ser escritor y otra cosa es pero escritor de los evangelios, de palabra de Dios. Pero no eran quienes tenían mando ni control. Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas. Un hombre con la autoridad apostólica. Los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos a la palabra de Dios para estar a las mesas, pongan. Y ellos fueron los que pusieron las manos en los 7 diáconos, para que hubiera diáconos. Ellos eran los recipientes de la autoridad. Que transmitieron a otros. Exactamente. Pero no para que fueran apóstoles. Y lógicamente, el Papa no es más que el obispo de Roma, no es un apóstol, nunca podrá ser un apóstol, porque un apóstol solo Jesucristo lo puede poner, como a Pablo en el camino de Damasco. Entonces vuelvo a insistir, ¿cómo es posible que habiendo un apóstol verdadero, que es el que escribe el Apocalipsis, y que es el que escribe esas cartas de reprensión a los que andaban mal, me vayan a decir que estaba un hombre X puesto por X? ¿Y cómo le hicieron el cónclave para poner al himno? Bueno, no puede ser un hombre X quien estaba... No, es tan X que no sabe ni siquiera su inicio ni su fin, que le están inventando que él fue el que dijo que se taparan la cabeza. Al siguiente, a Clemente le dicen que él fue el que puso los primeros obispos. ¿Qué no saben leer la Biblia? Clemente, de hecho, de él se conocen más datos. Él escribió ya de las primeras cartas del corpus de la patrística, pero del mismo modo, o sea... Al tiempo que todavía estaba Juan. De hecho, nos basamos, nos quedamos en una... ¿A ustedes se les olvidó que existía Juan? No. Hicieron una línea, dijeron, vamos a conectarlo hasta Pedro,
y se les olvidó que estaba ahí Juan. ¿Cómo puede Que era olvidarse alguien de Juan? Porque estaba en vida y escribiendo y ya no lo toman en cuenta. No, cuestión de información histórica y de papa tras papa llegar hasta San Pedro, pasa por Lino y no por Juan. Del mismo modo que Dios revela su palabra no a Felipe, no a Bartolomé, Sí. sino a Marcos y a Lucas. No se la reveló la palabra a Marcos y a Lucas. Ellos la tomaron de lo que vieron y lo que oyeron de Cristo. Por eso dice, conviene que uno entre nosotros que estuvo desde el principio y anotaron lo que oyeron. Palabra de Dios. Sí, porque lo que salió de la boca de Cristo era palabra Palabra de Dios revelada. Por eso digo, pero está en lo que se habló, no en lo que ellos escribieron, en lo que se habló. Y ellos lo pusieron como testimonio. ¿Cómo sabríamos nosotros cuán fielmente transcribieron eso? Si creemos que hay un Dios que estuvo al pendiente de esos libros, y como el apóstol Pablo, que se cree que Marcos era el que estaba escribiendo el libro de él, estuvo al pendiente de que el cuidado, yo tendré cuidado de que ustedes tengan las cosas claras. Lo que ocurre es que ese mismo argumento se puede usar para el caso de Lino. Podemos decir que Dios consideró de alguna manera mejor o más competente en el momento a... ¿En dónde está? Porque todavía estaba la Biblia escribiéndose. Estamos hablando del año 100, todavía no se acababa de escribir. Por favor, muéstrame en dónde. No hay esa o sea, en la explicación. Biblia no está. Como no hay una explicación de por qué Dios le reveló su palabra a unos que no habían estado con él. Otra vez. Sí, otra vez. Bueno, una cosa es que Pablo anduviera con, Lucas con Pablo escribiendo, y otra cosa es que Dios le reveló a él eso. Él no dice que Dios se lo reveló. Él no dice. Él aclara muy bien que dice, habiendo estudiado profundamente lo que los que fueron ministros de la palabra dijeron, escrito en orden todas las cosas, oh excelentísimo Dios. Y nos fiamos de que lo transcribió fielmente. Y está fiel. Yo igual me fío de que el sucesor de Pedro era en ese momento más adecuado Lino que Juan. Pero ¿en dónde está eso? No está. Está No la es historia da un testimonio. Oiga, no es en el siglo IV, cuando inicia la católica, inventaron unos nombres ahí para relleno. Ahí estamos hablando de la idea de que esa idea de que Constantino fundó la iglesia. Bueno, le vuelvo a decir, si yo digo que los bagels son de Francia y resulta que usted me los saca en México, yo voy a decir, oye, estos no son de aquí, ¿verdad? Entonces, si el evangelio salió de Jerusalén y usted me sale que sale de Roma, pues yo le digo, oye, estás muy fuera de lugar. En Roma fue muchos años después que llega la palabra, y no llega por el apóstol Pedro. No, de hecho yo digo que el evangelio salió en Jerusalén. Por supuesto, Cristo estuvo en Jerusalén, ahí habló, ahí predicó, ahí murió, en Jerusalén. Ahora, esa idea de que Pedro estuviera en Roma, que ahí se inicia la iglesia, ya va chueca. Y que de los sucesores de Pedro esté, porque Pedro tenía un ministerio muy especial. A Pedro dice que se le dio un encargo, dice Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, a mí como a Pedro el de la circuncisión, o sea, Los judíos. Pedro los judíos y Pablo los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para los gentiles. Un nivel igual en los dos. Y resulta que él está diciendo que el que le toca atender a los gentiles es a Pablo y Pedro a los judíos. ¿Por qué iba a abandonar Pedro a los suyos y se iba a ir con los gentiles a querer predicar allá entre los gentiles? Bueno, de hecho, judíos había en todas partes Había, del mundo, ¿no? Y habrá en todas partes, pero ya el ir a establecer la iglesia de Roma no era iglesia de judíos, ya iba a establecer. Cuando el apóstol Pablo llega preso a Roma y manda llamar a los jefes judíos, ninguno de ellos le dijo, ya habíamos oído, aquí estuvo Pedro, ya nos platicó, no fue a visitarlo Pedro, no tuvo nada que ver con Pedro. En cambio, cuando él iba a Jerusalén, él iba a ver a Pedro, porque había un respeto entre ambos en un ministerio que les había dado el Señor a uno y al otro. Cada quien en una forma muy distinta, porque dice, yo el evangelio no lo recibí de hombres. Entonces, si Pablo era el que tenía que hacerse, y la carta de los romanos, ¿quién la escribe? Pablo. No era Pedro el que estaba en Roma. Hay una anécdota muy curiosa de cuando fui a Roma, y pues andaba buscando, porque son medios sangrientos los católicos,
el cuerpo en un lado y las cabezas en otro. De veras, exclúyanme porque yo no soy sangriento. Bueno, pero tienen ciertas ideas, como cuando entraron con la caja con huesos allá, cuando hicieron santos a los dos oaxaquitas y las brujas esas entraron con la caja con huesos ahí por el medio del pasillo de la Villa de Guadalupe. Debiste de haberlo visto porque era Juan Pablo II, hizo un día a San Juan San Juan Diego, y luego al día siguiente hizo a los dos oaxaquitas y los llevaban en sus huesos ahí. Les gusta mucho así el huesería, los amenta, hasta en los escapularios traen huesos. Pero la cosa está en esto. Se dice que las cabezas... ¿Cuánto tiempo nos queda, perdón? 20 minutos. 20, ok. Rapidito. Porque yo tengo unas preguntas. Sí, las cabezas estaban allí en San Juan de Letrán. Pues allá voy a ver las cabezas de Pedro y Juan. Resulta ser que cuando pregunto, pues ahí están, pues no, pues son de bronce. Le digo, pues ¿qué quieres? Pues hablaba por italiano, le digo, pues la testa ósea de Pietro y Paolo. Y ya me dice, se dice, ma non certo. Se dice, pero no es cierto. Está llena de cuentos. Listo, pues, a ver, hágame las preguntas que me iba a hacer. Que hay un cráneo, yo también. De hecho, yo soy muy escéptico en eso. Es que esto es una reliquia de Santa Teresa original. Espérate, pues sí. Santa Teresa está muy en la gloria y con eso me conformo. La comercialización de ellas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que algo que faltó en los pasajes con Manuel Caballero, porque los videos que yo vi, fue que usted le pregunta mucho sobre la postura católica. Ahora yo podría preguntar sobre la iglesia, concretamente la iglesia a la luz del mundo. La iglesia a la luz del mundo está dirigida por apóstoles. Ajá. No está puesto por un concilio, por un grupo de hombres. Creemos que Dios mismo, ya las pruebas de si eso o no, dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí es mi punto. En sí los datos de que se trata de una persona de nombre Aarón Joaquín, o en 1926 Exacto. En México, esos datos, ¿de dónde vienen? Y sobre todo, ¿por qué habría uno ¿Cómo de dónde vienen? Sí, no están en la Biblia, eso es un hecho. Ni Pablo estaba ¿Cómo podríamos nosotros? Yo le devuelvo la pregunta. La primera pregunta que me hizo fue ¿por qué la iglesia católica? Yo preguntaría ¿por qué la luz del mundo? Exactamente, porque todo tenía un tiempo de una restauración, aparece quién es el que la va a llevar a cabo, y empieza él y su esposa, empieza a predicar la doctrina como es desde el principio, el bautismo como es desde el principio, y empieza a predicar una doctrina con autoridad. No solo se convierten las personas, sino restablece exactamente lo que Cristo tenía desde el principio, porque no puede haber dos iglesias, es una sola. ¿Cómo sabríamos nosotros que se trata de esta iglesia y no de otra? Porque los mormones reclaman el mismo tipo de Pues resolución. nada más nos vamos a lo que enseñan, nada más nos vamos a los que enseñan, y nos vamos al testimonio y a la vida que están, y vemos si sí concuerda o no concuerda. Porque los frutos es lo que Cristo nos dio como una prueba fehacible, muy clara. ¿Sabe qué? El problema aquí es que un testigo de Jehová me hablará maravillas de sus pastores, no. Del ejemplo que él ve. Nada más le quiero decir, si usted oye mis pláticas con ellos, usted vio que si es de Russell se avergüenzan, y si es de Rutherford, el juez Rutherford, pues con una enfermedad que tenía pulmón, todavía fumaba con un puro así en un palacio que hicieron, el Palacio de los Príncipes, Betzarim. Entonces, una cosa es que alguien dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, o sea, están mentirosos. Pero al menos tenemos algo mejor. Nosotros tenemos apóstol, y ya en la Iglesia Católica llegaron al punto de decir, tenemos un sucesor del sucesor del sucesor, del que se bifurcaron en 3 papas y salimos que no supimos dónde quedó, hasta que llega este día un disque sucesor escogido por los cardenales con motivos políticos, y lo puesto en un lugar donde usted mismo dice tiene la misma autoridad que los demás, y él nada más es un oficial en tanto, sin realmente voz ni voto, por lo que me De dijo. hecho, mismo sus propias palabras del Papa Benedicto XVI, un humilde trabajador de la viña del Señor. No, eso Pablo también lo decía, pero estamos hablando de un humilde con autoridad, sin una autoridad. Ahora, me mencionaba usted que ustedes tienen apóstol, y yo digo, ¿cómo saben nosotros que es un apóstol? Y no que simplemente ustedes le llaman así. Voy otra vez a lo que le estoy diciendo. Sí. Ahorita estamos no viendo si el Papa es un hombre bueno o si el apóstol es un hombre bueno. Estamos viendo el oficio de apóstol y el de obispo. Y de cómo saber cuál tiene... Para empezar, desde el momento que ya se cambia el oficio principal, dice que Cristo mismo estableció en la iglesia primeramente apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y ese oficio iba a estar en pie, es un ministerio que viene del cielo, y que claramente en Efesios capítulo 4
nos dice, incluyendo el de apóstol. incluyendo el de apóstol. Entonces hubo Y sí, apóstoles todos estos 1926 años. en el tiempo que hubo iglesia, ha habido apóstol. En el tiempo que no hay apóstol, hay oscuridad. ¿Y cómo vemos o cómo deducir de la Biblia o de algún tipo de fuente que iba a haber un periodo de apóstoles? Cesa esto y surge un apóstol. Ya le mostré un verso, uno, porque no tenemos tiempo para ir a muchos, pero ya le mostré que iba a haber apostasía, la cual usted no me puede decir que fue. Esa apostasía que dice Pablo que saliendo él iba a entrar, yo quiero que usted me la muestre, cuál es esa apostasía. Usted me muestra a unos hombres... tempranas, maniqueos, No, por eso digo... montanistas. Sí, los catolicismo. nicolaitas. Catolicismo. Eso Entonces, yo lo excluyo. entonces digo, estamos viendo que al momento en que entran unos papas, estando vivo un apóstol, con una doctrina cambiada, y llegan hasta un punto donde todavía no tenían, fue Silverio Silvestre, el que estaba en el tiempo que él no asistió al primer concilio de Nicea. No, Silvestre primero. no. Bueno, estando Constantino, él es el que llama, sin ser bautizado católico, a todos los obispos de esa época, y él forma lo que se llamó el primer concilio de Nicea, para aclarar que Dios era una Trinidad, palabra no bíblica. Y que Cristo era Dios. Por eso, Doctrina que una negaba Trinidad. a- Por eso digo, una Trinidad, que es un Dios que mataron en la cruz. Una doctrina completamente herética que estaba saliendo de parte de Otro este tema hombre. grueso, la Trinidad. Pero digo, ¿cómo va a ser Constantino? El Papa ni estuvo presente y hace esa, y él despide la reunión, y él hace sus decretos, y él ordena. ¿Cómo es eso? La cuestión es muy sencilla. A mí, pues, Constantino entonces no fundó la iglesia, puesto que ya había papa. No, no había. Entonces, ¿cómo fue que El que vivía en Roma no era Papa, nadie lo tomó en cuenta, era un el obispo de Roma, Sí, el obispo de Roma, es lo que ahora llamamos papa? sí, pero no era. Tan prueba así que Los no obispos tenía. de Roma. Compréndame esto. ¿Cuántos patriarcados había? Patriarcados. Sí. Había uno en Alejandría, había uno en Antioquía. Ujú. ¿El de África? En ¿El de África? África. África. Ok. ¿El de Jerusalén? Patriarcado en Jerusalén. Sí. Y el de Roma con Constantinopla. Son 5. La iglesia ortodoxa se lleva 3. Porque ellos son ortodoxos griegos y también rusos. Pero eso es mucho después de Yo Constantino. sé, pero ya estaban. Las ya dos existían. organizaciones iban entremezcladas. Ya en el siglo VII ya estaban teniendo unas dificultades bien grandes, y la definición de aquella carta de exclusión de León X es ya hasta con Miqueles Celularios. León X es el papa de la época de Lutero. El papa No, de la no, Basílica. no, León no. X, sí. No, León X está en el tiempo en el que se separa Miqueles Celularios. Él estaba llevando, fue en el año 1000. Sí. Yo, Sí. yo Por pediría eso que es lo de menos, es lo de menos el nombre. Pero el Papa manda la excomunión. a Miguel Celulario. Y él ahí la rompe delante de todos y dice: hasta aquí llegamos. Se separan las dos iglesias. Sí. Una se lleva a los patriarcados estos y la otra Griego. queda con Roma. Latino, el patriarcado latino. Y ya queda el patriarcado latino. ¿Cómo es posible que se quede un patriarcado latino y que ese patriarcado latino después va tomando forma, y cuando llega el emperador Focas ya da la forma a que iba a ser el obispo universal, y que ya con el apoyo de Constantino se agarra más fuerza política y se establece como el reinado mundial? ¿Cómo va a aceptar que esa es la forma de establecer la iglesia del Señor? Yo lo que sostengo es que la iglesia se remonta con Sí, o sea, el pero patriarcado cambió en algún, se extendió. Vamos así por su orden. jerarquía. Usted trae su Biblia. Católico en la Biblia. Sí. ¿Está? Ah, la palabra católico. Sí. No, Ok. ¿Papado? tampoco. ¿Cardenalicio? No. Tampoco. No. ¿Cuaresma? No. No está. Esa no está. No está. ¿Qué pudiéramos decir? Pues claro, el compra, Yo digo selección, bautismo, Eucaristía. el bautismo de niño tampoco está. La iglesia católica no está. Nunca hemos podido detectar que Cristo dijo: yo era católico. Entonces es una aseveración muy temeraria decir
Nosotros estamos desde el tiempo de Cristo y Bueno, todo. le diré, Cristo no dice yo soy católico. Nunca. Tampoco dice yo soy de la iglesia, la luz del Sí, mundo. dice yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y luego digo, vosotros sois la luz del mundo. Ajá, exactamente. Y mientras Él esté en nuestro corazón, nosotros somos la luz Él del es la mundo. luz del mundo. Y estando No en nuestro corazón somos la luz del Pero mundo. una iglesia que surge en 1926 No, es años. una iglesia que no surge, que resurge, o sea, es una restauración. Esa palabra restauración tampoco está. Claro que está, Salvador. Restauración. Sí, La iglesia desaparecerá y será restaurada. está la palabra restauración. Ahora yo pregunto, ese intervalo de oscuridad, Ajá. Dios nuestro Señor permitió entonces muchísimos condenados. Como antes de Cristo. ¿Se acuerdan la palabra que dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz? Isaías 9:1, y luego dice, y los que estaban en región y sombra de muerte. ¿Cómo es posible que estaba la muerte reinando en el mundo? Es que en épocas es lo que ha habido la salvación, para los que la quieren recibir y las quieren aceptar. Pero sí le quiero decir, los frutos nos van a indicar de aquella organización si de veras es un fruto de vida o si es un fruto de muerte. Sí, yo lo que no acabo de aceptar es la idea de que un Dios omnipotente funde una iglesia, caiga a los pocos años, pasen 500,000 o La iglesia no 1000 cayó. años ahí. La iglesia no cayó, la iglesia fue protegida. Satanás quiso hacer daño y el Señor la protegió. Y el Señor permitió que Satanás Sí. hiciera a pesar de que ya había Cristo muerto para redimir a tantos. Por eso sabe el que tiene poco tiempo y está haciendo toda su lucha de agarrar a todos los que pueden, los que le quieran hacer caso. A mí, de acuerdo a la forma de Cristo referirse a su iglesia como su cuerpo, que no prevalecerá. Sí sabe que nuestra iglesia no se llama la luz del mundo, ¿verdad? La iglesia del Dios La iglesia del Dios vivo, columna de apoyo verdad. de la verdad. Y es conocida por su trabajo, alumbrar en el mundo, la luz del mundo. Pero vuelvo otra vez a decir, nuestra iglesia, con sus servicios diarios, con su forma de vestir, con su cabeza de cubrirse, con la manera de orar, con la forma de conducta de vida, con el apostolado, con la forma de jerarquía en la iglesia, cómo se dirige los ministros, todo está en el Evangelio y no está en la iglesia católica. Ahí es lo que yo discuto. La iglesia también tiene oración, también tiene misiones, Discúlpame. apostolado, caridad. Un testigo de Jehová hablará maravillas de su iglesia, un mormón hablará maravillas de No la suya. estamos hablando de eso, pero estamos ahorita comparando. Ya en la iglesia católica ni el sacerdote, hasta con falta de respeto cuando pasa delante del sagrario, hace la genuflexión romana que hicieron delante de Cristo de vetearle doblando una rodilla. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Y si el sacerdote tiene dos, ¿qué debería de hacer? Doblarlas las dos. Pero él pasa y le da una meneadita ahí con una genuflexión. En y señal del mismo respeto. falta de respeto, porque los romanos eso hacían delante de Cristo, colocando una rodilla y le abofeteaban y se burlaban de él. Todavía hasta la fecha los romanos ahí están hincados en una rodilla burlándose de un Cristo que según tienen ahí en un criptario encerrado, Sí, porque sí, está Cristo ahí y lo dejan ahí en una caja fuerte con llave. Bueno, Para que no se lo roben. sí, tiene que ver, sí ha habido robos de hostias. Pero más allá de esto, palabras como aquellas de que al nombre de Cristo se doble toda rodilla, muchas expresiones de ese tipo, pues yo las veo en todos catecismos, encíclicas. Pero no lo hacen. Pues es lo que yo... En la sí mayor lo hacen. en la mayor parte de las iglesias católicas eso de arrodillarse ya pasó mucho de moda, no me diga eso. No sé, yo en donde yo asisto, Todo se a la arrodilla. hora de pasar frente al altar, Cada vez que van a orar se no, arrodillan. nos inclinamos. No. Para orar sí, muchos nos arrodillamos un rato, Otros no, otros nos sentados. sentamos, pero para la consagración, por ejemplo, es de rodillas y es un momento muy especial. Yo creo que respeto por Dios, alabanzas a Él, sí las hay. Bueno, ahí volviéramos a entrar, corazón con este pueblo con los labios me honra, por el corazón me está de mí. ¿Cómo sabemos nosotros que tienen sus corazones? ¿Por qué? Porque están siguiendo mandamientos de hombre y no las reglas de Dios. Le vuelvo a decir, si entre los 10 mandamientos, y no es el momento porque ya nos quedan 3 minutos, hay uno que dice no te harás imagen, no te inclinas a ellas, y todos ahí están inclinándose delante de una imagen. Si dicen que no están adorando a María, y el santuario está dedicado a María, que vamos ahorita con el tema que sigue Guadalupe, está dedicado a María, no a Dios. María y las imágenes son también, insisto, un tema muy complicado. Por eso digo, para empezar pero el santuario, al ser de María,
en ese instante la estamos convirtiendo en diosa. Yo creo que no. Pues sí. Yo digo que simplemente ¿Cómo le voy a hacer un adoratorio? Se le honra con un título sin que se le tome como diosa. No se le va a construir un templo si no se le va a adorar. No, pero estamos fuera del tema. ¿Y cuánto nos queda? Adorarla, es decir... 6 minutos. Sí. Muy bien, regresemos al tema. Porque eso nos queda dejámoslo de María pendiente, Pero volvemos a lo mismo. Lo que más me urge a mí son esos 4 papas mientras había un apóstol vivo, cambiando y transformando la doctrina que el apóstol Pedro claramente dejó y el apóstol Pablo, y que no había necesidad de que usar más que la Biblia para entender estas cosas. No, es que yo preguntaría, ¿qué cambios exactamente hizo Lino? ¿Qué cambios exactamente hizo Clemente? Sí, es que ya desde ahí se fue desviando. ¿Pero qué cambios? ¿Concretamente de qué manera? Concretamente. ¿Qué hizo Lino? ¿Qué hizo Lino y qué hizo Clemente? Lino y Clemente, ¿ellos qué hicieron? Bueno, primeramente no existieron. Primeramente es una fantasía que está ahí. Lo que ustedes dicen que uno instituyó que se pusieran velos las mujeres, cosa que no lo creo, porque ya lo había hecho el apóstol Pablo. Más bien uno vino y las quitó, que es ahora en esta época alguien que dijo, ya, y todas las mujeres le hicieron caso, excepto las más devotas, esas no le hicieron caso. Ahora que las desobedientes fueron las justas, porque si le hubieran obedecido, desobedecen a Dios. Con respecto a lo de cuando entra únicamente la Trinidad, que la empiezan a fraguar y la culminan como la Trinidad, para poder poner a María como Madre de Dios, es algo tan irrisorio querer encontrar que a una mujer que dice aquí la sierva del Señor le quieran dar el título de Madre del Dios vivo y verdadero y eterno, Creador del cielo y de la tierra. La Trinidad es igual. Es otro tema. Pero yo pregunto, mencionó usted 2 cosas al principio del programa, que en la Biblia está todo lo que necesitamos para salvación, y ahora dice que los apóstoles tenían la doctrina de que solo con la Biblia se enseñara. Es más, tiene un sello al final, ¿verdad? Hay del que le añade. Yo pregunto entonces, ¿solo con la Biblia no encontramos ni el 1926 ni al hermano Aarón? Claro que sí, claro. Solo con la Biblia, solo con la Biblia. Solo con la Biblia. Hermano Aarón en 1926. No, con la Biblia no hayas, Jesucristo vendrá en tal fecha en Isaías, no lo vas a hallar. No hayas a ningún dato acerca de Jesucristo, solamente que un pimpollo, que iban a nacer y que en Belén, pequeño y todo. Profecías van a estar. Y ahí la profecía hasta de cómo va a terminar Roma, y el humo de la ciudad subía. O sea, no encontramos todos esos detalles. Los detalles, si estuvieran, pues todos estarían convertidos y dirían, Aarón Joaquín va a ser el apóstol de la restauración, y en 1926, pues usted ya está 3 meses antes. Pero tan así estaba que en Jerusalén estaban distraídos, que cuando llegan los hombres de Oriente, que no eran 3, o no sabían si eran 100 o eran 50, porque no dice el número, ni que eran reyes, pero llegan ahí montando camello y caballo y elefante. Pero bueno, en la historieta, llegan ahí y ven a Herodes y buscan y encuentran que en Belén iban a nacer Jesús, pero no tenían ni idea, aunque la profecía lo decía con claridad. Entonces, una cosa son las profecías y otra cosa es que usted quiera. En el año 0, que se equivocó un monje por ahí destrampado, y se equivocó porque como no había 0, entonces le puso siglo 1 al siglo 0, y se hizo un enredijo que estamos en el 21 cuando estamos en el 20, y luego se equivocó 4 años con el nacimiento de Cristo, y lo puso cuando ya había muerto Herodes, y bueno. Por estas mismas razones yo digo, igual no está en la Biblia escrito Lino, Clemente, Clepto, existiendo el apóstol Juan. Nada más que hay una cosa, como estaban en el tiempo de la Biblia, ahí se habla de Lucas, ahí se habla de Pablo, ahí se habla de Demetrio, ahí se habla de Diótrefes. Y no explica tampoco la Biblia por qué Dios reveló o transmitió su palabra a Lucas y a Marcos y no a Felipe o a otros apóstoles. No la transfirió, no la reveló. Vuelvo a decir, el apóstol Lucas, usted léalo y dígame en dónde dice, a mí Dios me reveló. No, él dice que él lo investigó. No dice ahí, con una firma podemos fiarnos 100% de Lucas. Queda cuestión de cada uno, darle un voto de confianza. Si usted llega a ese punto en donde ya los escritos sagrados que están allí, usted ya los pone en tela de duda, pues realmente se va a manejar usted por otros documentos y por otras historietas. Yo no los pongo en tela de duda, yo lo que sostengo es que en la Biblia no está ahí la explicación de por qué ellos son los autores y no otros apóstoles. Cada persona, a ver, ¿por qué María fue la que lloró a los pies del maestro y le lavó sus y luego le echó el perfume y dijo el Señor, cuántas veces el evangelio se va a recordar de ella?
pero encuéntreme al himno, a ver dónde dice, y se va a acordar del himno, ¿no? ¿Dónde está el otro? Y dónde está que iba a haber sucesores? Un texto donde diga, el apóstol Pedro va a suceder a alguien, o alguien va a ser sucesor, o va a delegarse. La autoridad apostólica no se delega. No, ellos no sirven no a los se de delega, su generación. Nada más, un hombre de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos tuvieron su vida, y en su vida sirvieron al pueblo de Dios, terminan su vida y dejan un ejemplo muy hermoso, y queda un testimonio de ellos, y se recuerda en memoria eterna el justo. Con eso tendríamos que hablar de aquellos santos que le mencioné, que ya no nos va a dar tiempo de tocar. Claro, claro, porque sí, pues tenemos el tiempo limitado, ya llevamos, en esta va a ser la tercera hora que llevamos, y ya se nos acabó. Bueno, hermano, creo que quedamos claros en un solo detalle, que bíblicamente no se puede probar que la Iglesia Católica estaba ahí. Y yo sostengo que tampoco a la luz del mundo. Bueno.